Bueno, pues encantado de continuar esta charla que hoy tendrá dos partes. La primera parte hablo, como los otros el mes pasado, pero después también tendremos un momento de práctica. Es decir, si estamos hablando de conocer a Jesús, comunicarnos con Jesús, pues vamos a poner a Jesús sobre el altar y yo os acompañaré en una forma de hacer oración desde el corazón. Oración desde el corazón. La semana pasada estuvimos hablando de la historia de Jesús más o menos hasta lo que se llama la vida pública, el momento que él predicaba, el momento que él se acercaba a la gente, curaba a los enfermos, daba la mano a todos los que se sentían marginados o excluidos. Y hoy vamos a situarnos en la última etapa de Jesús, que es la última cena, la pasión y la resurrección. Decir unas palabras de estos tres momentos de Jesús. La última cena. Cuando Jesús se sienta con los apóstoles sabiendo que ya han decidido su muerte, Él les explica a los apóstoles que Él va a entregar su vida por nosotros. Es decir, Él no va a morir simplemente porque le llevan a la muerte, sino que Él voluntariamente va a entregar su vida por nosotros. Y cuando nosotros queremos decir cosas importantes, no solo las decimos con las palabras, las decimos con los gestos. Por ejemplo, cuando una madre tiene en brazos al niño y comienza a decirle piropos, pues le dice toda clase de piropos. Bonico, rey, perla, todos los... Pero al final las palabras se le quedan cortas y tiene que darle un beso o estrujarlo y ese gesto de abrazar al niño, de besarle, pues dice todo lo que la madre le quiere decir. Las palabras no han podido decirlo todo, necesita decirlo con un gesto. Lo mismo nos ocurre a nosotros cuando nos acercamos a una persona que sufre y queremos, pues no sé, dar un pésame en un momento dramático. No encontramos a veces las palabras oportunas, pero a esa persona, a ese amigo que queremos, le damos un abrazo, apretamos sus manos y sabemos que ese gesto lo dice todo, lo resume todo. Pues bien, Jesús ha querido mostrarnos quién es Dios, cómo es Dios. Y Dios es amor. Jesús durante toda su vida, todo lo que hizo, lo hizo por amor. Manifestó el amor de Dios a través de Él, que es su Hijo, verdadero Hijo de Dios, verdadero hombre. Pero en el momento de la última cena, Él quiso dejarnos un gesto que resumiera de alguna manera toda su vida. Entonces cogió el pan de la cena, lo partió y dijo, mi cuerpo entregado por vosotros. Y después cogió la copa con el vino y dijo, mi sangre derramada por vosotros. ¿Qué quería decir? Que al día siguiente, cuando estaría crucificado, sería como un pan partido y que derramaría su sangre por amor a nosotros. Y dijo, haced esto en memoria mía. Los apóstoles captaron que Jesús en ese gesto nos había querido resumir todo su amor, nos había querido resumir toda su vida. Y cuando dijo, haced esto, es para que después de su muerte y resurrección, los cristianos, partiendo el pan consagrado por un sacerdote y ofreciendo la copa de vino también consagrada por un sacerdote, Él estaría presente en medio de nosotros todos los días de nuestra vida, a lo largo de los siglos, para que recordáramos que su vida es amor. San Pablo, cuando recordaba a Jesucristo, lo recordaba de muchas maneras, ¿no? Pero hay una frase que a mí me parece muy bonita, muy significativa, que dijo, me amó hasta entregarse por mí. Es decir, cuando una persona nos quiere mucho, cuando se entrega por nosotros. Pero en este caso Jesús entregó dando su vida. Nos amó tanto
que entregó su vida por nosotros. Y eso es lo que conmemoramos en la Eucaristía. Jesús lo hizo aquella última cena y nosotros conmemoramos, hacemos lo que Él dijo, partiendo el pan en la Eucaristía o guardándolo como presencia suya en medio de nosotros. Porque Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los cristianos sabemos que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Esto es lo que vamos a celebrar después, poniendo a Jesucristo Eucaristía sobre el altar e intentar dialogar con Él. Aunque nuestros ojos no lo ven, creemos en Él, aunque no lo hemos visto, lo amamos y sabemos que está en medio de nosotros. Y esa experiencia del contacto permanente con Jesucristo, que no lo hacemos solo en la iglesia, sino también lo podemos hacer en casa, porque Él ha querido habitar en nuestros corazones, es una manera muy importante de cultivar nuestra vida cristiana. Para nosotros lo más importante del cristianismo es Cristo mismo. Y la muerte de Cristo en la cruz fue muy cruel, muy cruel. No, a veces no podemos imaginarnos lo que suponía la crucifixión. En primer lugar, fijaos cómo Jesucristo muere fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque muere como un maldito y muere entre malhechores, crucificado entre dos ladrones. El que había sido la inocencia, el que había sido el amor entregado, el que había pasado haciendo el bien, misteriosamente, pues los hombres a veces no aceptamos a Dios en nuestra vida y a Él pues se le rechazó como un maldito. Por eso, ante la cruz de Cristo, que es el signo más grande del amor, se produce muchas veces un escándalo. Esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, intentaré explicarlo, porque las palabras siempre se quedan pobres para explicar un misterio tan grande. Cuando la Virgen María entró en el templo con el niño en brazos, le salió al encuentro un hombre que se llamaba Simeón y le dijo, este niño será puesto como una bandera discutida, como una piedra de tropezar, para tropezar o elevarse. Unas palabras como misteriosas. Y a ti, a la Virgen, una espada de dolor te atravesará el alma. En aquel momento, este hombre que después dijo unas palabras, ya puedo morirme en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, él había visto un bebé. Pero la fe, el Espíritu Santo, le había inspirado para que viera en ese niño al Salvador del mundo. Pero de alguna manera profetizó que sería un Mesías crucificado, un Salvador entregado hasta la muerte. Y pensemos en esta escena. Jesucristo crucificado entre dos ladrones. Hay un grupo de personas, los sumos sacerdotes, los soldados y algunos letrados, que desafían a Jesús. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Es decir, las personas que no se fían de sus palabras, no confiaron en su vida, como queriendo decir, no has acertado. Si fueras de verdad hijo de Dios, bajarías de la cruz y creeríamos en ti. No bajó. Pero estos se equivocaron, porque el otro ladrón, viendo morir a Jesús, se confió a él y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, pues hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, frente a la cruz de Jesús, uno de los compañeros que muere con él choca, no entiende, el otro confía. ¿Quiénes somos nosotros los cristianos? Los que creemos que Jesús crucificado es el signo del amor más grande que Dios tiene por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que nos regaló a su Hijo. Nos mostró que nos quería hasta la muerte. Y San Pablo comenta este hecho diciendo, por un hombre bueno, a lo mejor otro se atrevería a morir, se atrevería a dar la vida, pero por un pecador, no.
Dice, pues nosotros, siendo pecadores, Cristo ha dado la vida por nosotros y la ha dado por amor. Nosotros, ¿qué creemos los cristianos? Que después de Jesús ser sepultado, al tercer día resucitó y está con nosotros para siempre, vivo para siempre en medio de nosotros. Esa es la característica fundamental de los cristianos. ¿Quiénes somos los cristianos en este mundo? Pues los que creemos que Cristo ha resucitado y habita en medio de nosotros. Aunque no lo hemos visto, creemos en Él, aunque no lo vemos, lo amamos y queremos seguir sus pasos, porque Él también en la última cena, juntamente con el pan partido y el cáliz entregado, hizo otro gesto que sorprendió a los apóstoles. Se levantó de la mesa, se puso una toalla y comenzó a lavarles los pies. ¿Quién lavaba los pies a quién? Pues los esclavos lavaban los pies a los señores. Pero Jesús, siendo el maestro, lavó los pies a los apóstoles. Y dijo, os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho, también vosotros lo hagáis. ¿Qué quería decir? El amor hay que traducirlo en gestos de servicio. Es muy fácil decir, yo te amo, pero después, ¿cómo manifiestas ese amor? ¿En qué gestos? A veces nosotros podemos decir muchas palabras, pero el amor se manifiesta con los gestos. Yo conozco a las personas que me aman, las que me ayudan, las que están a mi lado, las que me comprenden, las que me perdonan, las que cuando estoy enfermo están a ver cómo pueden ayudarme a recuperar la salud. Pues Jesús dice, yo os he dado ejemplo de un amor que es servicial, de un amor que sabe ponerse al servicio del otro. Dice, soy el maestro y el Señor, sin embargo os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho también vosotros lo hagáis. En definitiva, cuando decimos, ¿quiénes somos los cristianos? Pues el evangelista San Juan en una de sus cartas nos dice, nosotros, los cristianos, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Esta es una pequeña síntesis en estos 2 o 3 días que he estado con vosotros que os he querido hacer para deciros, es que uno comienza a ser cristiano cuando descubre que ese amor de Jesucristo ha tocado mi vida. Cristo me ha amado, Cristo me ama, Cristo ha dado la vida por mí. Cuando uno cree eso de verdad, comienza a ser de verdad cristiano. Si solamente cumplimos cosas sin descubrir este tesoro, pues nos falta la base, nos falta la fuente. Y en estos días lo que queremos sobre todo subrayar es ese amor que Cristo ha tenido por nosotros. Esto es la vida de la fe. A nosotros, ¿y tú cómo sabes esto? Pues bueno, yo no puedo demostrar esto como se demuestra un problema de matemáticas, no. Pero con la vida sí. Si yo a través de mi vida he notado cómo Jesucristo me ha enseñado a amar, me ha enseñado a perdonar, me ha enseñado a tener paz, me ha enseñado a que sus palabras resuenen en mi vida, entonces yo descubro esa verdad del Evangelio. Cuando nosotros vemos a una persona santa, por ejemplo, como Madre Teresa de Calcuta, esa mujer no es que fuera de otro mundo, es de nuestra carne y de nuestra sangre, pero es una mujer que por la fe se ha enamorado tanto de Jesucristo que lo que ha hecho es tratar de vivir al máximo tal como ha aprendido del Señor. Y no puede pasar por el mundo sin ver que una persona se muere por la calle, sin recogerla, como hizo ella, y comenzar a atenderla de tal manera que el cristiano, poco a poco, cuando se deja llenar de Jesucristo, se convierte también en un signo de amor para los demás. A la Madre Teresa de Calcuta, un hombre de estos que recogió por la calle, moribundo, le dijo, Madre Teresa, yo no sé si hay Dios,
La vida ha sido muy dura para mí. Nadie me ha hablado de Él, pero yo estoy convencido de que si hay Dios, se le parece a usted. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Jesucristo nos ha manifestado el amor que Dios nos tiene. Y un cristiano es el que, en contacto con Jesucristo, refleja ese amor por donde pasa. ¿Veis un poco la relación que hay? San Juan decía, a Dios no lo ha visto nadie, pero su Hijo, que es Jesucristo, nos lo ha dado a conocer. Se hizo hombre para darnos a conocer que Dios es amor. ¿Y cómo lo demostró? Pues amándonos hasta la muerte, con un amor más grande, con un amor que llega hasta dar la vida por ti. Cuando un cristiano recibe de los apóstoles y de los que continuamos, todos los cristianos que de generación en generación nos hemos contado y nos contamos la vida de Jesús, pues hay personas, pues nosotros tenemos la suerte de decir, creo en ese Jesús, creo que sus palabras son verdad, porque a veces dicen, los niños sobre todo, dicen, pero tú has escuchado a Dios, tú hablas con Dios. Digo, sí. ¿Y qué te ha dicho? Pues lo que dice el Evangelio. Yo no percibo, no he recibido ninguna palabra de Jesús como una visión, bueno, algún santo lo ha tenido, pero la mayoría de los cristianos, ¿cómo percibimos las palabras de Jesús? Pues porque hemos escuchado el Evangelio, porque se nos ha anunciado el Evangelio, porque los apóstoles, que eran unos hombres muy acobardados, que eran unos hombres miedosos como nosotros, que tenemos nuestros miedos, pues estos hombres, la resurrección de Jesús les cambió y el Espíritu Santo que Jesús les infundió les cambió. ¿Sí? ¿Por qué nosotros conocemos a Jesús? Porque los apóstoles, que estaban acobardados, el primer día de la resurrección del Señor, ellos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Habían negado al Señor. Por tanto, vemos que son hombres débiles, como nosotros. Pero el Señor, durante 40 días, hizo algunas apariciones entre los apóstoles. Después ascendió al cielo y decir, ahora vosotros dad ese testimonio. Como el Padre me ha enviado a mí, os envío yo a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Y vemos que el Pedro, que había negado a Jesús simplemente ante una criada, que le había dicho si conocía o no al Señor, que estaban a punto de condenarlo a muerte, él dijo, ni lo conozco. Negó al Maestro. Pues ese mismo Pedro, después de la resurrección, ese mismo Pedro, ¿por qué fue valiente para salir al mundo? Siendo un pobre pescador, llegar hasta Roma, predicar a Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo y el Espíritu Santo que había recibido le dieron fuerza para anunciar ese Evangelio, para anunciar esa buena noticia, para decir a todos los hombres, ese Cristo que murió y ha resucitado, te ama, ha dado la vida por ti, te comunica su Evangelio, te comunica sus palabras para que tú puedas ser también un discípulo suyo. Pues esos somos los cristianos. Y a partir de ahí vamos aprendiendo a estar con Jesús, vamos aprendiendo a escuchar las palabras de Jesús, vamos aprendiendo a vivir como Jesús. Yo creo que en esta tarde lo que vamos a hacer, porque don José me lo indicó y a mí me pareció muy bueno, es ver cómo podemos ir conociendo un poco más a Jesús desde el corazón. Pues expondremos al Señor que los cristianos creemos que las palabras que dijo Jesús son verdad. Cogiendo el pan, mi cuerpo entregado por vosotros. Pues este pan consagrado en la Eucaristía lo ponemos sobre el altar, en la custodia. ¿Sí? Creemos que Jesús está ahí. Y poco a poco yo os iré leyendo palabras de Jesús, sin comentario. Y esas palabras yo os invito a que las dejéis entrar en el corazón y veréis cómo experimentáis paz, cómo experimentáis alegría. Es decir, son palabras de verdad, son palabras que uno dice, nadie ha hablado así, como los que escuchaban a Jesús decían, nadie ha hablado con estas palabras. Y eso es hacer encuentros con Jesús, orando,
Y así vamos creciendo, haciendo que nuestro corazón se empape de las palabras y de los ejemplos de Jesús. Porque a veces, si nosotros solo tenemos una práctica exterior, o somos cristianos solo, digamos, por costumbre, como decíamos en la primera introducción, sin haber hecho ese proceso de cambio interior, pues podemos ser, no sé si os lo decía el primer día, como las piedras de río, que decía Gandhi, criticándonos a los cristianos, decía, es que sois como las piedras de río. ¿Qué tienen las piedras de río? Pues que están años y años en medio de la corriente del agua. Pero si tú las coges y les das un golpe y las partes, el corazón está seco, no se ha empapado. ¿Por qué? Porque nos hace falta empaparnos de la vida cristiana, de los sentimientos de Cristo, de la presencia de Cristo. Él está en medio de nosotros y nosotros, contemplándolo a Él, nos sentimos en primer lugar amados por Él. Me amó hasta entregarse por mí. Si esta tarde, de todo lo que os he dicho, os quedáis con esta palabra de San Pablo, yo me doy por satisfecho. Es decir, ese convencimiento de que Cristo me amó hasta entregarse por mí. Y Pablo, que era un perseguidor furibundo de los cristianos, porque era un judío radical, cuando conoció a Jesucristo, y él no lo conoció, históricamente no lo conoció, solo lo conoció por la fe y por esa revelación especial que le hizo el Señor, pero no fue como los demás apóstoles que comieron y caminaron con Jesús, ¿no? Él, después de la muerte y resurrección de Cristo, lo que quería era eliminar a los cristianos. Y en el camino de Damasco, una luz, que era Cristo resucitado, le derribó. Y él le dijo, ¿y tú quién eres? Y la voz de Jesús le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Él pensaba que no perseguía a Jesús, que solo perseguía a ese grupo que se llamaban discípulos de Jesús. Pero Jesús le dijo a Pablo, no, yo me he unido a mi grupo, estoy con ellos, son mi cuerpo, soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando Pablo creyó, él decía una cosa muy bonita, decía, todo lo considero basura, es decir, él que se sentía un judío muy preparado, un fariseo de categoría, de nacimiento y de formación, todo eso lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, que me amó hasta entregarse por mí. Esa frase de Pablo. Pues bien, después de esta introducción, pues bueno, si os parece, pues vamos a hacer esta experiencia de un rato de oración, desde el corazón, con pocas palabras. Hoy no vamos a hacer una oración en que vamos a decir palabras que son muy buenas y esa oración hay que hacerla, no digo que no, pero tenemos necesidad también de aprender a orar desde el corazón. Yo lo que iré es leyendo palabras de Jesús en el cenáculo, dichas a los apóstoles el día de la última cena. Después de la cena, él en la despedida dijo esas palabras. Consideradlas, son palabras de Jesús para cada uno de nosotros y para toda nuestra comunidad. Veréis cómo este encuentro con el Señor seguro que nos ayuda a crecer en amor a Él, en gratitud, en alegría de ser cristianos, alegría de tener a Jesús en medio de nosotros y, como decía el apóstol San Pedro, aunque no lo hemos visto, lo amamos, y aunque no lo vemos, creemos en Él y tenemos una alegría que nadie nos puede quitar. A mí me ha parecido interesante esta sugerencia que me ha hecho don José. Y digo, necesitamos también la práctica, no solo oír lo que nos explican, sino de alguna manera tener ocasión de vivirlo. Y esto que esta tarde vamos a vivir nosotros, pues en casa, recordando las palabras de Jesús, recordando las palabras del Evangelio, porque ¿cómo te habla Jesús? Por las palabras del Evangelio. Ahí se nos han guardado las palabras de Jesús
que son palabras que han de resonar en nuestro corazón. Y a partir de ahí, pues tener un pequeño diálogo con el Señor desde el corazón. No hace falta que lo expresemos con palabras que suenan fuera. A veces tenemos también esa conversación íntima que queda en el secreto de nuestro propio corazón. Bueno, pues vamos a hacer esta experiencia con mucha sencillez. Yo expongo al Señor e iré diciendo estas palabras de Jesús para que las podáis cordialmente acoger en vuestro corazón. Lo que no sé. Lo primero, os invito en un momento de silencio a hacer un acto de fe. Señor, creo que estás aquí presente, creo en tus palabras, creo en tu amor, creo en la Eucaristía y por eso estoy aquí ante ti, escuchando que tus palabras toquen mi corazón. Y estas son las palabras que Jesús dijo en el cenáculo y nos dice esta tarde a nosotros. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Sigue diciéndonos Jesús. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Después de escuchar estas palabras de Jesús, hacemos un ratito de silencio, un poquito más prolongado, para que saboreéis en vuestro corazón algunas de estas palabras. Yo, la vid,
vosotros los sarmientos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Amaos como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. En este momento de silencio, intentad hacer como una conversación con Jesús para ver cómo estas palabras resuenan en cada una de vuestras vidas. Y desde ahí, pues le dais gracias, le pedís por vuestras necesidades, tened con Él un diálogo en el corazón, solo vosotros, cada uno lo conoce, pero un diálogo como de un amigo a un amigo, de una persona en la que confiamos y descansamos nuestra vida. Haremos como 5 minutos de silencio. Después de este diálogo en el corazón, vamos a recordar preguntas que Jesús hizo a los apóstoles y nos hace también a nosotros, para que nosotros también podamos responder como respondieron los apóstoles. Una pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo?, preguntaba Jesús. Y en su época había muchas opiniones. Pero Jesús, dirigiéndose a los apóstoles, les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues también Jesús nos pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pues nosotros, unidos a Pedro, hacemos esta profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro buen pastor. A veces serán las personas las que al encontrarse con Jesús le gritaban que les ayudara en sus necesidades. Por ejemplo, un leproso: Señor, si quieres puedes salvarme. Y Jesús solía decirles: basta que tengas fe. Nosotros le presentamos al Señor también nuestras necesidades. En este momento podemos presentarle lo que más nos preocupa, lo que nos hace sufrir, lo que nos hace dudar. Y podemos suplicar, como aquel padre que le pedía la curación de su niño: Señor, yo creo, pero dudo, aumenta mi fe. Pidámosle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Otra pregunta que el Señor le hizo a Pedro, después que lo había negado: ¿me amas más que estos? Pues Jesús a nosotros también nos pregunta: ¿me amas? Ojalá que con un corazón sincero podamos decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Así le contestó Pedro, y así queremos contestarle nosotros. El amor a Jesús se manifiesta en el amor a los hermanos. Amaos como yo os he amado. Pidámosle a Jesús que nos inspire
cómo podemos ayudar, servir, consolar, visitar a quien nos necesite. Lo que hagáis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. La oración nos tiene que llevar siempre a la acción, al amor a los hermanos. Pidámosle a Jesús y ofrezcámosle algún propósito de visitar a alguna persona enferma, de dedicar un tiempo a alguna persona que necesita nuestro consuelo, nuestra compañía, alguna ayuda a un pobre, algún rato de compañía a alguien que está solo. Lo que hagamos a estos hermanos, lo hacemos a Cristo. Adoramos a Cristo en la Eucaristía, tocamos su carne en los hermanos. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Y como la Virgen María, que guardaba las palabras de Jesús en su corazón, yo os invito a que, si alguna de estas palabras que esta tarde han sonado en vuestro corazón, ha sonado de una manera especial, la guardéis como la Virgen María, la saboreéis, recordadla, no lo olvidéis, porque estas palabras de Jesús poco a poco van moldeando nuestro corazón para hacerlo semejante al suyo. Ahora hacemos un pequeño silencio también para darle gracias al Señor por esta tarde, por este encuentro con Él. 2 o 3 minutos y después recibiremos la bendición. El Señor nos bendice. El Señor nos dice: ánimo, no temáis, soy yo, estoy con vosotros. Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia, gozar de tu amistad. Te damos gracias porque tus palabras nos iluminan. Te damos gracias porque tu ejemplo nos invita a pasar por el mundo haciendo el bien. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a nuestras familias, bendice a nuestra comunidad y bendice al mundo entero con el don de la paz.